Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Matfer Educación. Hoy les traemos tablas de frecuencias. Y bueno, vamos a hacer una tabla de frecuencia simple. ¿Qué es una tabla de frecuencia? Básicamente es una forma de ordenar datos estadísticos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Aquí tenemos las edades del grupo 1 del preescolar Juan Galindo. Este grupo es muy pequeño, tenemos una edad de 5, de 6, de 4, de 5, de 6, de 5, de 7, 5, 6 y 7. El número total de datos son 10. Vamos a apuntar aquí que el número total de datos es igual a 10. Y bueno, vamos a hacer esta pequeña tablita que es la tabla de frecuencia. A X1 simplemente son los datos existentes. Lo que vamos a hacer es ordenar de menor a mayor los datos diferentes que existen, en este caso las edades de un preescolar, pero pueden ser datos diferentes o puede ser una cantidad mucho mayor y tendremos que ordenar del menor al mayor y lo vamos a hacer así. Aquí el menor es 4 y el mayor es 7, entonces los datos que tenemos son 4, 5, 6 y 7. Ahora vamos a F subíndice 1. En algunas bibliografías también lo manejan como HI. Y pues esta es la frecuencia de la repetición de los datos. Entonces vamos a ver cuántas veces se repite el número 4. Nada más tenemos 1. Entonces el valor de FI del dato XI es 1. Ahora el número 5 vamos a marcarlo. ¿Cuántos 5 tenemos? 1, 2, 3, 4. Entonces la frecuencia de este dato es 4. Y ahora vamos con el número 6. El número 6, ahora tenemos 1, tenemos 2 y tenemos 3. El número de frecuencias del dato 6 es el número 3. Y por último tenemos el 7. El 7 se repite 1 y 2 veces. Entonces sería 2. Ahora, la sumatoria de estos datos va a ser igual al número de datos, que sería 1 más 4, 5 más 3, 8 más 2, 10. Entonces 10 es la sumatoria del número de frecuencias de las repeticiones de los datos que tenemos al principio. Entonces el 4 se repite nada más una vez, el 5 se repite 4 veces, el 6 se repite 3 veces y el 7 se repite 2. El total de las repeticiones es 10. Ese es F subíndice I. Ahora vamos a F subíndice R, que es las frecuencias relativas. Para calcular F subíndice R o la frecuencia relativa, vamos a ocupar el número de FI o el número de veces que se repitió el primer dato, o el segundo, o el tercero, o el cuarto, sobre el número de datos. Entonces tendríamos como 1 sobre 10. 1 sobre 10 es igual a 0.1. Entonces la frecuencia relativa es 0.1. Ahora con el número 4, F de R va a ser igual a 4 sobre 10. Y esto es básicamente 0.4. Entonces el resultado de la frecuencia relativa de este dato sería 0.4. Eso quiere decir que la frecuencia relativa del número 5 en este conjunto de datos es igual a 0.4 y la frecuencia relativa de 4 en este número de datos es 0.1. Y ahora aquí están todos los datos o los resultados. Y bueno, aquí tenemos todos los resultados. Los resolví de manera más rápida para que no perdamos tanto tiempo. Y una clave para tener la certeza de que la frecuencia relativa es correcta, simplemente es sumando la frecuencia relativa, el valor siempre nos dará 1. Ahora, para el porcentaje de esa frecuencia relativa, lo único que vamos a hacer es multiplicar al resultado de la frecuencia relativa por 100 y el resultado nos dará el porcentaje. Y aquí tenemos los datos. Básicamente sería el 10% de la aparición del dato 4 en este conjunto de datos. El dato 5 solamente aparece el 40%, el dato 6 aparece el 30%, el dato 7 aparece el 20% y la sumatoria de estos porcentajes nos debe dar 100%. Por último tenemos a la F mayúscula, que es la frecuencia absoluta acumulada. Simplemente es ocupar, lo vamos a poner con otro color, vamos a tener que ocupar esta frecuencia del número de veces de repetición de los datos y lo vamos a ir sumando. Observen, aquí la frecuencia
del número 4 pues básicamente es 1. Y para calcular la frecuencia absoluta acumulada lo que tenemos que hacer es sumar este 1 por la siguiente frecuencia. ¿Cuánto sería aquí? 5. Ahora este 5 más la siguiente frecuencia que sería 3, por lo tanto sería 8. Y ahora este 8 más la siguiente frecuencia que sería 2 y nos quedaría como 10. Como dato, la última frecuencia total acumulada va a ser el valor de los números de datos que tenemos en el ejercicio. Y bueno, esta sería la tabla de frecuencias simples. Esto es una tabla de frecuencia simple. Hay algunas tablas más complejas que vamos a ver más adelante y también podemos graficarlas teniendo estos datos. ¿Y cómo podremos graficarlos? Supongamos que tenemos ahora los datos y pues vamos a tener a F y o la frecuencia de estos datos. Entonces el 4 se repite pues una vez. El 5 se repite 4 veces. Aquí voy a poner 1, 2, 3, 4. El 5 se repite 4 veces. El 6 se repite 3 veces. Y el 7 se repite 2 veces. Y algo así nos quedaría una pequeña gráfica dependiendo de lo que queramos expresar. ¿Vale? Entonces este es un pequeño ejemplo, espero les haya servido. Más adelante subiremos un video sobre tabla de frecuencias un poquito más complejas con otros datos. No olvides suscribirse y compartir. Esto es Matfer Educación.